Muy bien, ustedes seguramente conocen este proverbio. Dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ahí Salomón está destacando la importancia de la amistad. Todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Cómo nos gusta pensar en la amistad? ¿Cómo nos gusta tener amigos? ¿Cómo nos gusta poder llamarle a alguien amigo y que sea real en nuestra vida? Pero capaz que mejor todavía cuando alguien nos llama amigo, nos considera sus amigos, ¿no? Y saben, estaba reflexionando estos días en que hubo una persona en el antiguo tiempo al que Dios le llamó su amigo, al que Dios consideró, este es mi amigo, y así lo declaró, ¿no? En Isaías 41:8, Dios mismo dice, Abraham, mi amigo. Después, Jesucristo nos iba a llamar amigos a sus discípulos, pero en el antiguo tiempo solamente se habla de que Abraham fue amigo de Dios. Y yo tenía para proponerles hoy ir considerando algunos momentos importantes de la vida de Abraham. Obviamente que no lo vamos a poder ver toda, vamos a ver algunas cositas allí, a vuelo de pájaro de la Escritura, allí en el libro de Génesis, y pensar cómo fue posible que un hombre fuese llamado amigo de Dios. ¿Cómo fue posible que un ser humano fuese llamado amigo de Dios? ¿Qué características tenía su vida? ¿Qué actitud tuvo él en su vida? Y de esa manera, considerándole a él, a su vida, la vida de Abraham, quizá tú y yo, de este lado de la cruz, de este lado de la historia, también podamos tomar ejemplo de Abraham y hacer lo necesario y vivir de la manera acorde para que Dios nos considere sus amigos. ¿Les parece un buen desafío? Yo creo que sí, ¿no? Ser considerados, ser llamados amigos de Dios. ¿Cómo fue que Abraham fue llamado amigo de Dios? Y la primera lectura está en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al versículo 4. Dice la Escritura, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Lo primero que destaca la Escritura de la vida de Abraham es su llamado. Abraham recibió, estando en Ur de los Caldeos, un llamado de parte de Dios. Dios habló con él directamente con voz audible y le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ayer estábamos viendo con los matrimonios en Hebreos capítulo 11 cuando menciona este momento y habla de la fe de Abraham. Y dice que por la fe Abraham, cuando fue llamado, salió sin saber a dónde iba. Obedeció a Dios por fe, sin saber a dónde Dios le estaba llevando. Solamente bastaba con que Dios le estuviera diciendo, hace tal cosa, y él así lo hizo. Así que el primer ingrediente, sin duda, que podemos ver en la vida de Abraham es la obediencia. Es la obediencia. ¿Por qué fue Abraham llamado amigo de Dios? Por muchas cosas, pero lo primero fue por ser obediente. Y saben, la Escritura nos dice a cada uno de nosotros que hemos sido llamados a la obediencia al Evangelio, a la obediencia a la fe. Eso es lo primero a lo cual Dios nos ha llamado, a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros Dios nos ha dicho, bueno, mira, te amo, pero estás separado de mí por tus pecados, estás enemistado conmigo, y yo he provisto la salvación. He enviado a mi Hijo, el Señor Jesucristo, ha dicho el Padre, para morir por tus pecados, para morir por ti en la cruz. Él ya pagó por tu deuda allí en la cruz.
Él fue sepultado y resucitó. Y ahora Dios te manda que te arrepientas y que creas en el Señor Jesucristo. Y eso es el primer paso de obediencia que hemos dado cada uno de nosotros, los que conocemos al Señor. Obedecimos al Evangelio cuando reconocimos nuestros pecados, nos arrepentimos y recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero después somos llamados a una vida de obediencia, a una vida de obedecer sus mandamientos, sus preceptos. ¿Y cómo fue la vida de obediencia de Abraham? Bueno, aquí lo hemos leído. Abraham obedeció inmediatamente. Abraham obedeció en forma completa y Abraham obedeció en plena certidumbre de fe, por fe. Y si nosotros queremos ser amigos de Dios, tenemos que obedecer de la misma manera. Obedecer inmediatamente. Cuando Dios nos dice algo, hacerlo. A veces nosotros hablamos con nuestros hijos, ¿no? Con Selena, y le decimos, hacé tal cosa. Y ellos dicen, bueno, sí, ya voy, ¿no? Dice, no, eso no es obedecer, ¿no? Obedecer no es hacer lo que te dicen cuando te quede bien, o cuando te quede cómodo, ¿no? O cuando a vos te parezca. Obedecer es hacer lo que Dios te dice cuando Dios te lo dice, ¿no? Y nosotros somos llamados a ese tipo de obediencia. También obedecer en forma completa. Abraham dice que dejó su tierra y su parentela. Se fue. Dejó todo y se fue. Tal como Dios le había dicho. Allí fue Lot atrás de él. Pero él dejó todo. Y nosotros somos llamados también a obedecer en forma completa a Dios. No aquello que nos parece más apropiado y dejar algunas cosas. Bueno, que esto, más bien voy a hacer mi voluntad en esto otro. No. Obedecer en forma completa a Dios. En todo lo que Dios nos manda. En todo lo que Dios nos pide. Y también obedecer confiados, creyendo que lo que Dios nos manda es lo mejor, que las ideas de Dios para nuestra vida son mejores que nuestras propias ideas, confiados, con fe, en plena certidumbre de fe. La fe se demuestra por las obras, nos enseña Santiago. No hay manera de demostrarle a otra persona que creo en ella si no obro en consecuencia, ¿no? Y así es con Dios. Si creemos en Él, si hemos creído en Él, debemos obedecerle. El Señor Jesús dijo así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué tipo de amistad es esa? Bueno, es la amistad con Dios. Querido, querida, Dios no es un par nuestro. Dios no es uno más como nosotros. Dios es, leíamos hoy, el alto y sublime. Él es eterno. Él es todopoderoso. Él es omnipresente. Él es omnisapiente. Él habita en luz inaccesible. No nos podemos poner a la par de Dios. ¿Queremos tener amistad con Él? Tenemos que tener la amistad de acuerdo a lo que Él nos manda, a lo que Él nos dice. Y Jesús dijo así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Primero les había dicho a sus discípulos: nadie tiene mayor amor que este, que ponga uno su vida por sus amigos. No los llamo más siervos, sino los llamo amigos, porque le he revelado cosas especiales de parte del Padre, ¿no? Pero después le dijo: miren, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Así que lo primero que nos dice la Escritura es que tenemos que ser obedientes si queremos ser amigos. Y tenemos que conservar ese respeto, esa reverencia a Dios, ¿no? Siempre reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿no? Abraham tenía esto claro. Era el eterno, era el infinito. Y nosotros no podemos, por nuestra amistad o por nuestra cercanía a Dios, decir, bueno, como dicen algunas personas, el flaco, ¿no? El barba. No, eso no dice la Escritura. Eso es incorrecto. Es el alto y sublime. Es el Señor. Es el Padre. Pero también quiere tener una relación de amistad contigo y conmigo. Y para eso lo primero es la obediencia. Pero después dice, fíjense el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Edificó un altar. Y fue para otro lado y edificó otro altar. Nosotros vamos a ver
que Abraham, junto con toda su familia, se desplazó de un lugar a otro dentro de la tierra prometida. Y no edificó una casa. Cuando edificó algo, edificó un altar. Y esto no es menor, porque la Biblia lo destaca. Muchas veces Abraham edificó un altar. La única persona que dice la Escritura que había edificado un altar hasta el momento de la historia era Noé, después del diluvio. Pero Abraham ya, en lo que hemos leído, ya edificó 2 altares. Abraham edificó muchos altares durante su vida. ¿Y qué es un altar? Un altar es una estructura utilizada durante la adoración como lugar para presentar sacrificios a Dios. A veces tenían relación con los lugares donde Dios se manifestaba, como hemos leído, ¿no? Y en ese lugar se edificaba un altar que podía ser de piedra, de tierra, de alguna cosa natural, a veces muy sencillo. ¿Y para qué era? Para la adoración y para presentar sacrificio. Y Abraham tenía esto claro. Y Abraham edificó muchos altares para la adoración, pero sin duda que el altar más difícil que le tocó edificar, no lo vamos a leer, pero lo vamos a recordar. Está allí en el capítulo 22, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, al hijo de la promesa, Isaac, para probarlo, para saber si él era capaz de tener a Dios primero antes que todo, aún antes que su hijo, aún sin entender lo que Dios le estaba pidiendo, si él era capaz de obedecerle, aún creyendo de que Dios podía resucitar de los muertos a su hijo. Y Abraham lo hizo. Fue capaz de edificar ese altar, de poner a su hijo en aquel altar y de alzar la mano cuando Dios lo frena. Abraham era un verdadero adorador. Y ahí Dios se proveyó, ¿se acuerdan de cordero? Se proveyó de un animal para sacrificar. Pero Dios dice, ahora conozco, ahora sé que me amás. Ahora sé que me adorás de esta manera. Ahora sé que estás dispuesto porque no me negaste tu hijo, tu único. No me negaste el hijo de la promesa. Y nosotros, queridos, tenemos que, si queremos ser amigos de Dios, tenemos que estar dispuestos a adorarle en espíritu y en verdad. Tenemos que ser realmente esas personas que, espiritualmente hablando, edifican altares. No estamos llamados a edificar altares hoy en día, ¿no? Pero que nuestra vida estemos dispuestos a ponerla en adoración. Dice el autor de los Hebreos que tenemos un altar diferente, un altar al cual los sacerdotes del antiguo tiempo no tienen acceso. Y ese altar que estaba hablando era la cruz. La cruz fue el altar donde el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo, donde Él fue el sacerdote que ofreció y Él fue el cordero que murió. Y en esa cruz Él murió por nosotros y esa ofrenda fue aceptada. Ese sacrificio fue completo y suficiente para nuestra salvación. Pero ahora nosotros debemos sacrificar algo en el altar. ¿Se acuerdan Romanos 12:1? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora nosotros estamos llamados, vos y yo, a presentarnos nosotros en el altar. Abraham se ofreció sin reservas. Para Abraham lo primero era Dios. Ni siquiera su hijo que tanto anheló y que tanto esperó, también estuvo dispuesto a ponerlo en el altar. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a poner en el altar a nuestra propia vida. Si queremos ser realmente amigos de Dios, ser adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, tenemos que ser ese tipo de persona que se ofrece lo mejor que tiene, toda su vida, todos sus recursos, delante del altar, delante del Señor. Cuando sigue la vida de Abraham, Abraham se equivoca. Hay una gran hambruna, esto no lo vamos a leer, hay una gran hambruna ahí en el capítulo 12, y bajan a Egipto, descienden a Egipto con Sara, y bueno, Sara tenía 65 años, pero se ve que era muy hermosa, ¿no? Y él tenía miedo de que Faraón la codiciara y lo eliminara a él para quedarse con su esposa. Entonces hace una media verdad, ahí como que, y bueno, hermana era, entonces dice que vos decís que sos mi hermana, yo digo que sos mi hermana, y casi lo metió en realidad un grave problema a Faraón, ¿no? Porque realmente quiso traerla como mujer, pero Dios intervino allí, ¿no? Y cuando Faraón dijo, bueno, pero ¿qué me has hecho? ¿Qué me hiciste? ¿Me mentiste? ¿No?
¿por qué no me declaraste que era tu señora, tu esposa? Y bueno, y Abraham más o menos trató de esbozar una explicación y el faraón lo terminó echando, ¿no?, de Egipto. ¿Pero qué hizo Abraham? Miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 13. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Qué hizo Abraham? Volvió por el mismo camino a buscar a Dios otra vez. De alguna manera se había equivocado. ¿Qué hizo? Volvió por el camino, desandó lo andado, se arrepintió en forma genuina. Y saben, hermanos, si nosotros queremos ser amigos de Dios, esto va a tener que ser una práctica de nuestra vida. El arrepentimiento genuino, el reconocimiento de nuestros errores, de nuestros pecados, el no echarle la culpa a los demás, el no echarle la culpa a nuestros progenitores, nuestros padres. Yo soy así porque mis padres tal cosa, ¿no? No, yo soy así porque mi hermano me miró así, ¿no? Yo tomo esta conducta porque tal persona, no. Reconocer nuestros pecados, ¿no?, delante de Dios. Yo pequé. ¿Y entonces qué hago? Me arrepiento y regreso al Padre. Así como el hijo pródigo, estando allí entre los cerdos, ¿no?, queriendo comer de su comida, dice, ¿qué estoy haciendo? Volvió en sí. Dice, volveré a mi Padre. Me voy a arrepentir. Vuelvo a mi Padre, desando lo andado, y volvió hacia Dios, ¿no?, hacia el Padre. Volvió de una manera diferente, ¿verdad? Con su ropa en harapos, descalzo, ¿no?, habiendo destruido su vida, pero se encontró con una sorpresa, con el Padre que vino corriendo a su encuentro y le abrazó. Y nosotros, si queremos ser amigos de Dios, cuando nos equivocamos, cuando erramos, cuando tomamos caminos extraviados, equivocados, tenemos que reconocerlo, tenemos que desandar lo andado, tenemos que volver a Dios, ¿no?, y vamos a encontrarnos con el abrazo del Padre. Más adelante, inmediatamente después de eso, se separan Abraham y Lot. Entre paréntesis esto, ¿no? Podemos aprender también algo de esta separación, ¿no? Se estaban peleando los pastores de Abraham y los pastores de Lot porque tenían mucho ganado. Dice, bueno, vamos a separarnos, dice, ¿no? Abraham le dice a Lot, vos mirá donde más te guste, andá para allá y yo voy para el otro lado, ¿no? Y dice que Lot mira, ¿no?, ve ahí aquella planicie llena de verde, hacia el río Jordán y hacia la ciudad de Sodoma también, y elige esa parte, ¿no? Elige totalmente guiado por sus ojos, elige solamente pensando en lo material, ¿no?, y se equivoca. Y dice la Escritura que cada vez va corriendo más sus tiendas hasta que termina viviendo en Sodoma. Y eso fue para su ruina espiritual. Y eso nos enseña a nosotros, entre paréntesis esto, ¿verdad? No considerando la vida de Abraham, pero sí la vida de Lot. Es que nosotros cuando tomamos nuestras decisiones no podemos guiarnos, hermanos, por lo material exclusivamente. ¿Qué hubiera sido lo lógico? Decir, mira, vos sos bendito de Dios. Contigo está el bendito que es Dios. Me quedo contigo, ¿no? Arreglemos nuestra diferencia, ¿no? Yo me quedo contigo. Pero no lo hizo así. Tomó una decisión basada solamente en criterios materiales. Se equivocó y su ruina espiritual estaba allí a la puerta. Tengamos cuidado con las decisiones de nuestra vida. Considerar siempre el factor espiritual. Es lo primero. Es lo primero. Ahora, más adelante, también volando un poco sobre las páginas de la Escritura, dice el capítulo 15, versículo 1, después de estas cosas, después de que Lot fue tomado por un pueblo enemigo y Abraham lo liberó porque Dios estuvo con él, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham le dice, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. En aquella época, cuando una familia así no tenía hijo, no había tenido heredero, bueno, el siervo más destacado, el principal, se convertía en heredero. Entonces Abraham dijo, bueno, Eliezer entonces será. Y Dios le dice, no, vení, vamos a salir a caminar. Vamos a salir a caminar, una caminata entre amigos, en la noche. Y dice el versículo 4, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo,
será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová. Y este es otro ingrediente en la amistad de Abraham con Dios. Él fue aquel que supo creerle a Dios. Y hermano, no estamos hablando de creer en Dios. Creer en Dios, bueno, eso es algo básico. Creer que hay un Dios, claro que sí, ¿no? Eso lo estamos dando por descontado. No es creer en Dios, es creerle a Dios. Creer en su palabra, creer en sus promesas. Tener la plena confianza de que Él va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Dice la Escritura en Romanos 4, Él creyó en esperanza contra esperanza. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto o la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Él era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y por eso fue amigo de Dios. Plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. ¿Querés ser amigo de Dios? Créele a Dios. Le creemos a nuestros amigos, ¿verdad? ¿Querés ser amigo de Dios? Créele a Dios. Cree en su palabra, cree en sus promesas. Aunque no parezca lógica alguna cierta cosita, ¿no? Pero Dios lo dijo, créele. Él va a cumplir con todo lo que ha dicho que va a hacer. Ni una palabra a caer en tierra. Él va a cumplir con todo. Y para sellar este pacto que él estaba haciendo, dice, mirá, como hacían en aquella época, agarraron algunos animales y lo partían por el medio, ¿no? Y los ponían ahí, en la tierra. Y después, dice la historia, que aquellos que estaban haciendo el pacto pasaban juntos entre los animales y era una manera de decir, bueno, si no cumplimos con este pacto, que nos pase como estos animales que están acá, ¿no? Pero ¿saben lo que pasa en este capítulo? Ustedes después lo pueden leer. Abraham parte esos animales y los pone. Y el único que pasa por el medio es Dios. Él estaba totalmente comprometido a cumplir con su palabra. Abraham solamente tenía que creerla. Y así ha hecho Dios con nosotros. Él está totalmente comprometido a cumplir con su palabra, hermano, hermana, ¿no? Él no va a faltar a su palabra. La Escritura dice en Romanos 8, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Antes, en todas estas cosas, problemas, tribulaciones, etc., somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por Cristo Jesús. En Él dice que las promesas de Dios son sí y amén. En Cristo. ¿Querés ser amigo de Dios? ¿Querés ser amiga de Dios? Cree en su palabra. Créele a Él. Créele a Dios. Más adelante sigue la vida de Abraham y de Sara. Y bueno, también mete la pata ahí, ¿no? Tratan de ayudar a Dios. Tiene un hijo con la sierva, con la esclava, con Agar, Ismael. Iba a ser después un gran problema en la historia esto. Pero Dios tenía un plan y lo iba a cumplir, ¿verdad? Y lo iba a cumplir. Y entonces dice más adelante en la Escritura que se aparece Dios caminando con dos ángeles. Una cosa misteriosa. Pablo nos hablaba de eso hace poquito, ¿no? Se aparece Dios en persona. Y cuando dice el versículo 18 que cuando Abraham los ve, los reconoce inmediatamente, porque un amigo reconoce a su amigo, ¿verdad? Lo reconoce de lejos. Y dice que siendo un anciano, siendo un viejo de 99 años, sale corriendo a recibirlo. Y dice, se postra en tierra y le dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, versículo 3, te ruego que no pases de tu siervo, quédate acá, quédate conmigo, yo te sirvo. Y trajo agua para sus pies, y mató el becerro gordo, hizo comida, puso toda su casa a trabajar para estos que él quería hospedar, que él quería recibir con hospitalidad, porque era su amigo, porque era Dios en persona.
Y Dios le habló. Y dice el versículo 10, versículo 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida de aquí, que Sara tu mujer tendrá un hijo. Tenía 90 años. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y Sara se negó, dice, no me reí. Dice, no, dice Dios, te reíste, te vi. Pero después se reiría, poquito después, unos meses después, pero se reiría de gozo, porque tenía a su hijo en sus brazos. Y Dios había cumplido con su palabra. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil, hermano? No estamos hablando de promesa que nosotros nos inventamos, ¿no? Estamos hablando de esta promesa, ¿no? De todo lo que acá dice. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Será que Dios no va a cumplir lo que dice acá? Claro que sí, ¿no? Y nosotros somos llamados a creerle a Dios. Pero en ese mismo capítulo, ya cuando ya Sara había hablado con Dios, dice el versículo 17, y Jehová dijo, como que habla en voz alta, ¿no? Dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y le contó lo que iba a hacer con respecto a Sodoma y a Gomorra. Y vemos a Abraham postrado en tierra, intercediendo, pensando sin duda en su sobrino, ¿no? Y Dios, ¿no habrá 50 justos? Si hay 50 justos, no va a ser destruido, ¿no? Y no habrá 40, y no habrá 30, y no habrá 20, ¿no? Y no habrá 10, ¿no? No se enoje mi Señor, si ya que he hablado una vez, hablo otra, ¿no? 10 justos. Y Dios le dice, bueno, si hay 10 justos, no va a ser destruido. No había ni 10 justos en esa ciudad. Pero vemos a Dios hablando con su amigo Abraham. Vemos a Abraham intercediendo delante de Dios, orando. Y ese ingrediente es muy importante. Si queremos ser amigos de Dios, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo en su presencia, pasar tiempo buscando su rostro, intercediendo por otros delante de Dios. ¿Querés ser amigo de Dios? ¿Querés ser amiga de Dios? Tenés que buscarte un lugar y ponerte de rodillas, muy frecuentemente, y buscar el rostro de tu amigo. Así fue que Dios escucha a Abraham. Dios le escuchó. Y al final de ese capítulo dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Habían estado juntos, habían estado hablando, habían estado en comunión. Jesucristo ganó para nosotros que podemos presentarnos ante el trono de la gracia, como nos decía hoy Martín, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que acercarnos. Si queremos vivir una vida cristiana ahí más o menos, bueno, orá para comer y antes de dormirte. Ahora, ¿querés ser amigo de Dios? Doblá las rodillas, y buscá a Dios, pero buscalo con intensidad, no como hacen otros para cumplir. Busca a Dios, búscalo en serio. Dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Abraham pudo saber antes que nadie lo que Dios iba a hacer. ¿Por qué? Porque era amigo de Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Querés ser amigo de Dios? Dobla tus rodillas y búscale.
Buscale cada día. Y finalmente, también salteando algunos capítulos, dice el versículo 4 del capítulo 23. Siguió pasando la vida, obviamente que ese niño nació, creció, bueno, pasó el evento del sacrificio de Isaac, que Dios lo frena, y sigue transcurriendo la vida, una vida de fe, una vida de fe ejemplar. Y dice la Escritura que Sara llega al fin de su vida, siendo de 127 años, muere. Y dice el versículo 3, y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Et, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para la sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Vemos acá una cosa muy llamativa, y era que Abraham no tenía un pedazo de tierra. Él iba de tienda en tienda, moviendo esas tiendas de lugar en lugar, pero no le pertenecía a la tierra, ¿no? Dios se la había prometido, iba a ser para su descendencia, y él lo creyó, pero era extranjero y peregrino en la tierra. La tierra que tuvo fue la sepultura, fue la cueva de Macpela, como dice acá, donde sepultó a su esposa y donde él quedó sepultado después, ¿no? Él era un extranjero y peregrino sobre la tierra. Y quiero leer unos versículos con ustedes para terminar en Hebreos capítulo 11. También lo pensábamos ayer, dice, conforme a la fe, versículo 13, murieron todos estos. Primero leemos el versículo 9. Por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y para las edades subsiguientes, Dios iba a ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos vivieron como extranjeros y peregrinos en la tierra. No se arraigaron, no se confundieron con los demás. Ellos estaban de paso. Y queridos, si nosotros queremos ser amigos de Dios, tenemos que seguir el ejemplo de Abraham. Dice el Señor Jesucristo, orando por la iglesia, orando por nosotros, no te ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y nosotros tenemos que reconocer esa posición nuestra delante de Dios. Estamos acá, pero no somos del mundo. Y hemos de vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Tenemos que vivir con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Así lo dijo Pedro: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Mirá, no vivas como viven los demás. No tengas los objetivos que tienen los demás. No tengas sus predilecciones, sus preferencias. Vos sos diferente. Vos sos un hijo de Dios. Vos sos un amigo de Dios. Mirá hacia el cielo. Poné todos tus recursos para Dios, no para vos. No vivas una vida egoísta. Viví para Dios. Que sea tu vida de bendición. Que sea tu vida bendición, porque dice así, ¿no? Y serás bendición, ¿no? Y así fue Abraham. Y solamente viviendo para el reino, para Cristo, con los ojos puestos en Él, es que seremos bendición para otros, ¿no? Y usados por Él. Así que, hermanos, yo creo que hay un anhelo en nuestro corazón de ser amigos de Dios. Quiero pensar eso, ¿no? Que cada uno de nosotros en su corazón quiere ser amigo de Dios, quiere ser amiga de Dios.
Se puede, dice la Escritura, pero tenemos que vivir una vida de obediencia a Dios. Tenemos que vivir siendo adoradores, que presenten su vida en sacrificio delante de Dios. Tenemos que vivir en arrepentimiento genuino cuando metimos la pata. Tenemos que vivir en plena certidumbre de fe, confianza en Dios, plenamente convencidos de que su palabra se va a cumplir. Tenemos que vivir pasando tiempo con Dios, en comunión con Él, íntima, y Él nos mostrará cosas especiales. Y tenemos que vivir como aquellos extranjeros y peregrinos que anhelan la patria celestial. Está hecho el desafío. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser amigos de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, por haber dejado en sus páginas, Señor, las vidas de hombres y mujeres que son para nosotros ejemplo, Padre, para las edades, para la historia. Gracias, Padre, por Abraham, tu amigo. Padre, ayúdanos a seguir su ejemplo. Ayúdanos, Padre, a ser tus amigos, a vivir de esta manera, Padre. Sabemos que tenemos que vivir vidas de obediencia. Sabemos que tenemos que adorarte. Sabemos que tenemos que creer en ti, confiar en ti. Que vivir vidas como extranjeros y como peregrinos en esta tierra. No que se enredan en los negocios de la vida, sino que ponen su prioridad en ti y su meta la fijan en ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Que no nos confundamos con el mundo, sino que sepamos marcar esa diferencia. Señor, ser sal y luz para que tú nos uses y que seamos bendición. Gracias, Padre, por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.